Pablo escribió. Y él inicia, le voy a pedir que abra su Biblia y la tenga dispuesta en este pasaje de Romanos 1. Y nos demos cuenta que el apóstol Pablo inicia esta carta que escribe a la iglesia que está en Roma, como inicia todas sus cartas, es decir, identificándose como siervo de Jesucristo, comisionado por él como apóstol para transmitir la enseñanza de Cristo a la iglesia. En las primeras palabras de la carta, Pablo declara haber sido apartado para una misión especial. Y esa misión especial es proclamar el Evangelio de Dios, ¿cierto? Así dice el versículo 1. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y esta frase en particular, apartado para el Evangelio de Dios, es en la que quisiera que nos detuviéramos para analizarlo. Porque cuando nosotros oímos la palabra Evangelio, generalmente pensamos en uno de los 4 libros que están al principio del Nuevo Testamento y que registran la historia de Jesucristo. O pensamos también en el mensaje que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Y por cierto, o ciertamente esto es correcto. Pero en esta frase que usa Pablo, el Evangelio de Dios, tenemos que poner atención a la estructura gramatical, porque la estructura gramatical de esta frase denota posesión. Es decir, que debemos entender que Pablo fue separado y llamado por Dios para confiarle su evangelio. Dios escogió a Pablo y le entregó su evangelio, el evangelio que pertenece a Dios. Este mensaje que pertenece a Dios, estas buenas noticias de salvación son de parte de Dios, entregadas a Pablo para que Pablo las compartiera con el mundo gentil. Y el punto aquí, hermanos, es que el Evangelio, es decir, a lo que queremos llegar cuando estamos hablando de que el Evangelio que predica Pablo y que predicaron los apóstoles y que está expresado en las páginas del Nuevo Testamento y de hecho en toda la Biblia, y el Evangelio que se ha proclamado a través de los siglos, es un mensaje que pertenece a Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje que viene de parte de Dios y es comunicado a nosotros primero a través de los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento y después a lo largo de la historia a través de muchos siervos de Dios que han dedicado su vida a expandir este mensaje. Ahora, ¿qué características? Entonces, lo primero que debemos entender, pues, es que el Evangelio viene de parte de Dios. El Evangelio le pertenece a Dios. Lo segundo, ¿qué características tiene ese Evangelio que llega a nosotros por parte de Dios? Primero que nada, según el versículo 2 de Romanos 1, es un Evangelio que Dios había ya prometido. Fíjese que el versículo 2 dice, o siguiendo el orden, otra vez desde el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese Evangelio de Dios, dice el versículo 2, Él lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio que anuncia Pablo había sido prometido por Dios. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento, en la antigüedad. ¿Dónde? A través de los escritos proféticos de este Antiguo Testamento. Por eso a menudo, cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a algún aspecto de la obra de redención de Cristo Jesús, como por ejemplo cuando hablan de su muerte, o cuando hablan de su resurrección, tienen mucho cuidado en dejar claro
que eso sucedió para que la Escritura se cumpliese, o sucedió de acuerdo a la Escritura. Es por eso, porque el Evangelio fue prometido, fue anunciado desde mucho tiempo antes de que se llevara a cabo en la escena histórica. Y lo mismo pasa con el nacimiento de Jesucristo, que es de lo que estamos hablando ahorita, de la historicidad de la Navidad. Cuando la Biblia se refiere a los acontecimientos que tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo, deja claro, por ejemplo, Mateo, cuando Mateo habla del nacimiento virginal del Señor Jesús, cuando habla de la visita de los magos, cuando habla incluso de la muerte de los primogénitos ordenada por Herodes, o cuando habla del regreso de Jesucristo después de que sus padres lo habían llevado a Egipto precisamente para protegerlo de esa amenaza de muerte que se cernía sobre él a causa de Herodes, y cuando regresa, cada que Mateo se refiere a estos acontecimientos en los 2 primeros capítulos de su libro, él deja claro que es para que se cumpliese la Escritura. Es decir, él dice, hubo un varón que se casó con una virgen y estando desposada con ella, se concibió del Espíritu Santo, y él dice, para que se cumpliese la Escritura. Y después habla que los magos fueron buscando al niño rey. Esto dice de acuerdo a lo escrito por el profeta. Entonces todos los escritores del Nuevo Testamento dejan en claro que lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo, incluyendo su nacimiento, fue predicho, fue anunciado, fue prometido y sucedió para que se cumpliese esa promesa. Esto es algo que diga de manera definitiva, que diga de manera contundente además a la fe cristiana con la esfera histórica. Es decir, lo que estamos diciendo, o lo que queremos dejar claro, es que el Evangelio no es mitología, hermanos. El Evangelio no es algo surgido de la imaginación de algún autor. El Evangelio es algo que primero fue prometido y luego aconteció en la historia de la humanidad. Lo que queremos decir es que la historia de Jesucristo no es igual a la historia de Thor o la historia de Superman, por ejemplo. ¿Sí? Por mucho que estén de moda hoy, a causa de las películas que acaban de salir, no sé si la de Superman ya salió, pero si no, está por salir. Pero por mucho que estén de moda, esas historias pertenecen a la fantasía. ¿Sí? No hay un planeta Krypton del que llegó Superman. La nave en que llegó no existe, como tampoco existe Smallville, ni los Kent que lo adoptaron. Esos son parte de la fantasía. No es real. Cuando hablo a Pablo de Cristo, cuando habla Pablo del Evangelio, dice claramente que ese Evangelio que él anuncia fue algo que Dios había desde antes prometido a través de los profetas. Esa promesa se hizo siglos antes, miles incluso de años antes de que realmente sucediera. Y se cumplió en un lugar específico, en un tiempo específico. Y ya lo hemos comentado antes. ¿Cuál es el lugar? ¿En qué lugar se cumplió? En Belén de Judea. Es un lugar que hasta ahora existe. ¿Cuál fue el tiempo? Cuando era gobernador Cirenio de Siria y era César Augusto, el emperador de Roma. Ese es el tiempo, ese es el lugar. Entonces, cuando aprendemos que la llegada del Redentor fue anunciada miles de años antes de que sucediera, podemos entonces comprender que hubo un largo periodo de tiempo entre que se prometió
y se cumplió esa promesa. Pues pasó mucho tiempo de que se prometió un Redentor para que esa promesa se cumpliera, pero a final de cuentas se cumplió. Y no se cumplió ni antes ni se cumplió después. Se cumplió, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, en el tiempo exacto, en el tiempo, cuando se cumplió, en el reloj de la eternidad que pertenece a Dios, ese tiempo en que Jesucristo había de venir, en ese tiempo llegó, ni antes ni después. Y eso es importante que nos quede claro, porque hoy en día, decíamos, estamos aguardando un segundo adviento. Y hay mucha gente que tiene hoy la misma actitud que tenía la gente del primer siglo. La gente del primer siglo que había leído las promesas, que se las sabía incluso de memoria, las promesas acerca del Mesías. Había pasado tanto tiempo ya que había muchos que estaban desanimados y pensaban que no se iba a cumplir, y pensaban que quizá todo era un engaño, todo era parte de una mitología, como está mucha gente hoy desanimada. Hace 2000 años que Jesucristo se fue a los cielos. Hace más de 2000 años que Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no viene. Quizá todo sea una promesa vacía, parte de un relato mitológico. ¿Qué pasó en el primer siglo? ¿Qué pasó con el primer adviento de Jesucristo? Después de estar siglos, generación tras generación, ansiosos de que esta promesa se cumpliera, la promesa se cumplió. Por eso es que Pablo, cuando escribe cada una de sus cartas, y esta en particular de los Romanos, deja en claro que ese evangelio que él predica, esas buenas noticias que él lleva, son precisamente el cumplimiento de esa promesa. Que todas las promesas que Dios hizo a través de sus profetas acerca del Mesías que había de venir, todas se cumplieron en la persona y en la obra redentora de Jesucristo. ¿Cuáles son esas promesas? ¿De qué promesas estamos hablando? La primera de ellas, la primera mención que se hace en la Escritura de la promesa del Mesías, y que se conoce técnicamente como el protoevangelio o el primer evangelio, se encuentra en el inicio mismo de la historia de la redención. El próximo domingo, y les invito, hermanos, a que estén presentes, porque les aseguro que es un sermón que va a ser de edificación. A veces pensamos correctamente que la simiente, cuando habla en Génesis, me estoy refiriendo a Génesis 3:15, de esta primera mención, esta primera promesa. Y cuando oímos de que habla de que cuando Dios maldice a la serpiente y dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y su simiente, pensamos en que la simiente, o que el pasaje se refiere a la persona de Jesucristo, y es cierto. Finalmente, la simiente final de la mujer es Jesucristo, y fue quien hirió mortalmente a Satanás. Pero desde el momento en que Dios maldijo a la serpiente y puso una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, en realidad ha habido dos humanidades. En realidad ha habido dos simientes: la simiente del diablo y la simiente del pueblo de Dios. Y esa separación se dio desde el mismo